¿Crees que tienes una vida difícil? Intenta despertar en la Edad Media, donde el desayuno podría matarte, no hay baños, y una simple fiebre era una sentencia de muerte. Este no es un viaje romántico al pasado, es una advertencia, no durarías ni una mañana. Hoy descubrirás por qué cada aspecto de la vida medieval, comer, trabajar, enfermarse o simplemente existir, era una tortura diaria. Prepárate para agradecer cada segundo de tu cómoda vida moderna. Olvida todo lo que las películas te han mostrado sobre festines medievales con pavos gigantes y banquetes interminables. La realidad era otra, mucho más dura y repulsiva. Para la mayoría de la población, comer no era un placer, era una necesidad cargada de riesgos. El plato más común era una especie de sopa aguada llamada pati, hecha con restos de vegetales, raíces duras y cualquier cosa que no estuviera completamente podrida. Se cocinaba durante días, en la misma olla, sin higiene, acumulando bacterias, hongos y hasta parásitos. El pan, base de la dieta medieval, no era mejor. Estaba hecho con harina molida entre piedras, lo que dejaba fragmentos en la mezcla. Masticarlo era como roer grava. Peor aún, el pan de centeno frecuentemente estaba contaminado con ergot, un hongo que causaba alucinaciones, vómitos, convulsiones e incluso la muerte. Se cree que algunas histerias colectivas, como las casas de brujas, surgieron por intoxicaciones masivas con este pan. La carne era un lujo y, cuando se conseguía, ya estaba medio podrida. Para disimular el olor, se usaban especias, si se tenían. El agua, por su parte, estaba tan contaminada que beberla era una ruleta rusa. Por eso, incluso los niños tomaban cerveza ligera en cada comida. Comer en la Edad Media no era sobrevivir, era arriesgar la vida 3 veces al día. Ir al baño en la Edad Media no era un acto privado ni higiénico. Era, literalmente, una experiencia infernal. Para la mayoría, hacer sus necesidades implicaba usar un recipiente rudimentario dentro de la vivienda, llamado orinal o vasinilla. Cuando se llenaba, simplemente se vaciaba por la ventana, directo a la calle. Era común escuchar gritos como «aguas» antes de lanzar el contenido. Las ciudades olían a descomposición constante, una mezcla entre desechos humanos, basura y animales muertos. En los castillos, la realeza disponía de rudimentarios retretes de piedra, pero sin ningún tipo de saneamiento. Los desechos caían por túneles hasta fosas exteriores, o a veces, directamente a los muros del castillo. En las ciudades más grandes, existían zonas comunes donde la gente podía aliviarse, pero esas áreas eran focos de enfermedades. El trabajo de limpiar pozos negros recaía en los llamados recogedores de excremento, personas que trabajaban por las noches y vivían estigmatizadas por su olor y su contacto constante con residuos humanos. La falta de agua potable solo agravaba el problema. Los ríos donde se arrojaban los residuos eran también fuente de agua para cocinar y beber. Y, por supuesto, no existía papel higiénico. Se usaban hojas, trapos viejos, paja o simplemente la mano izquierda. En ese contexto, ir al baño no era alivio, era jugar con la muerte. En la Edad Media, el trabajo no era una elección, era una condena impuesta desde el nacimiento. La gran mayoría de la población eran campesinos atados a la tierra de los señores feudales. No recibían salario, solo el privilegio de cultivar una porción de tierra a cambio de tributos, impuestos y jornadas interminables. Desde el amanecer hasta que caía el sol, se laboraba sin descanso, arar con herramientas primitivas, sembrar a mano y cosechar bajo el sol abrasador. No había días libres. El descanso era un lujo, y el ocio, un pecado. Para quienes no eran agricultores, las opciones no eran mejores. Oficios como herrero, curtidor, molinero o alfarero implicaban riesgos constantes, inhalar humo tóxico, manipular sustancias químicas peligrosas o estar expuesto a lesiones permanentes. Los niños comenzaban a trabajar desde los 7 años como aprendices, realizando tareas extenuantes por años sin paga, solo a cambio de comida y techo. Los salarios eran irrisorios. Un trabajador podía ganar en un día lo suficiente apenas para comprar un poco de pan. Enfermarse significaba perder el sustento y muchas veces, la vida. No existían derechos laborales, ni seguros, ni jubilaciones. El cuerpo se desgastaba rápido y, cuando ya no servía para producir, simplemente era descartado por el sistema. Trabajar en la Edad Media no era vivir, era sobrevivir hasta caer.
La justicia medieval no se basaba en pruebas, derechos ni leyes claras. Era un sistema brutal, arbitrario y profundamente desigual. Las leyes variaban de un pueblo a otro, y muchas veces las personas ni siquiera sabían que habían cometido un delito hasta que ya estaban siendo castigadas. El simple hecho de ser acusado podía sellar tu destino, sin importar la verdad. La presunción de inocencia no existía. Una vez señalado, eras culpable hasta que el dolor, la tortura o la muerte dijeran lo contrario. Los castigos eran desproporcionados y crueles. Robar un pedazo de pan podía costarte una mano. Cazar en las tierras del rey podía significar la horca. Y si te acusaban de brujería o herejía, probablemente enfrentarías un juicio por ordalía, cargar hierro al rojo vivo o ser lanzado al agua atado de pies y manos. Si sobrevivías a la prueba, eras inocente. Si no, simplemente morías. La tortura era común para obtener confesiones. Aparatos diseñados exclusivamente para causar dolor se usaban como herramientas judiciales. Aún los inocentes confesaban, solo para poner fin al sufrimiento. Mientras tanto, los nobles podían pagar su libertad o exigir un juicio por combate. Y si tenían los medios, contrataban a alguien para luchar en su nombre. En la Edad Media, la justicia no buscaba la verdad, solo sangre, sumisión y control. En la Edad Media, enfermarse era casi una sentencia de muerte. No existía comprensión alguna sobre bacterias, virus o higiene, y la medicina se basaba en teorías erróneas, supersticiones y prácticas primitivas. El cuerpo humano se explicaba a través del equilibrio de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Cualquier malestar se atribuía a un desequilibrio entre ellos. ¿La solución más común? La sangría, abrir una vena para drenar sangre, debilitando aún más a un cuerpo ya enfermo. Las sanguijuelas eran otra práctica habitual. Se colocaban sobre la piel para extraer el mal, sin importar la gravedad del padecimiento. Si eso no funcionaba, se recurría a ungüentos con ingredientes tóxicos como el mercurio, que envenenaban lentamente al paciente. La falta de higiene en hospitales, que eran más bien albergues improvisados, facilitaba la propagación de enfermedades. Muchos pacientes morían no por su dolencia original, sino por infecciones adquiridas en el proceso de tratamiento. Los médicos eran escasos y caros, por lo que la mayoría recurría a curanderos o a la oración. Las enfermedades se atribuían a castigos divinos, mal de ojo o espíritus malignos. Morir joven era normal. La expectativa de vida rondaba los 30 años, y un simple resfriado podía desencadenar una cadena de desgracias fatales. La medicina medieval no curaba, castigaba. La guerra en la Edad Media no era heroica ni noble. Era una carnicería constante, cruel y sin sentido para la mayoría de los que participaban en ella. Los conflictos eran frecuentes, largos y devastadores. Las personas comunes, especialmente campesinos, no se enlistaban por honor, sino por obligación o desesperación. Muchos eran reclutados a la fuerza y enviados a luchar sin preparación, protección y esperanza real de sobrevivir. La mayoría de los soldados no llevaban armadura. Usaban ropa acolchada o fragmentos metálicos improvisados, mientras que sus armas eran herramientas agrícolas adaptadas para matar. Solo los caballeros más ricos podían costearse espadas y armaduras completas, equivalentes al salario de varios años de un artesano. Las batallas eran brutales, caóticas y cortas, pero las consecuencias duraban para siempre. Las heridas se infectaban rápidamente por la falta de higiene, y una simple cortadura podía acabar en amputación o muerte lenta por gangrena. Pero el mayor horror no ocurría en el campo de batalla, sino en los pueblos. Los ejércitos saqueaban todo a su paso: comida, ganado, casas, incluso vidas. Las mujeres eran violentadas, los niños huían o morían de hambre, y las aldeas quedaban reducidas a cenizas. Y si te refugiabas en un castillo durante un asedio, la espera podía durar meses, entre hambre, enfermedades y desesperación. La guerra medieval no respetaba a nadie. Solo destruía. Las ciudades medievales eran trampas mortales disfrazadas de civilización. Lejos de ser centros de progreso, estaban abarrotadas, desorganizadas y plagadas de enfermedades. Las calles no estaban pavimentadas ni tenían sistemas de drenaje, lo que convertía cada lluvia en una mezcla pestilente de barro, desechos humanos, vísceras de animales y basura acumulada. No existía ningún tipo de recolección de residuos. Lo que no servía, se arrojaba por la ventana o directamente al río más cercano.
El olor era insoportable. Una mezcla permanente de excremento, carne descompuesta, cuerpo sin lavar y humo de fogatas contaminaba el aire. Era tan denso y desagradable que muchas personas cargaban pequeños sacos con hierbas aromáticas para intentar soportarlo. Las enfermedades respiratorias eran comunes, al igual que epidemias como la peste, que encontraban en estas condiciones el caldo de cultivo perfecto para arrasar comunidades enteras. La higiene personal era prácticamente inexistente. Se creía que bañarse abría los poros al mal y debilitaba el cuerpo, por lo que la mayoría se lavaba solo un par de veces al año. Los piojos y las pulgas eran parte habitual del cuerpo humano. La ropa se usaba hasta que se deshacía y rara vez se lavaba. En este entorno insalubre, la esperanza de vida se desmoronaba. Las ciudades no eran refugio, eran fábricas de muerte lenta. En la Edad Media, la ignorancia no solo era común, era prácticamente una doctrina. La gran mayoría de la población era analfabeta. Leer y escribir eran privilegios exclusivos de clérigos, nobles y algunos comerciantes. El conocimiento estaba encerrado en monasterios, escrito en latín, inaccesible para el pueblo llano. Los libros eran raros y valiosos, copiados a mano, lo que hacía que la información circulara con una lentitud desesperante. Las creencias populares llenaban ese vacío. Si alguien enfermaba, se decía que era un castigo divino o resultado de un hechizo. Un eclipse podía desatar el pánico colectivo, muchos creían que era una señal del fin del mundo. Las supersticiones gobernaban la vida cotidiana, se colgaban amuletos para espantar demonios, se evitaban ciertos días para casarse o sembrar, y cualquier evento inexplicable era atribuido a fuerzas ocultas. La ciencia, tal como la entendemos hoy, era vista con sospecha o considerada herejía. Cuestionar las creencias establecidas podía llevarte a la hoguera. La autoridad de los ancianos, del sacerdote o del noble era incuestionable, sin importar lo erradas que fueran sus afirmaciones. No había debate, solo obediencia. En este contexto, la ignorancia no era simplemente falta de información, era una estructura de poder, una herramienta de control. Saber poco te hacía vulnerable. Saber demasiado, te hacía peligroso. Después de recorrer este abismo llamado Edad Media, una cosa queda clara: la vida moderna no es un castigo, es un privilegio. Quejarte del tráfico o del wifi lento parece un chiste cuando comparas tu realidad con la de alguien que podía morir por beber agua o por tener frío. No sobrevivirías un solo amanecer en ese mundo. No por falta de fuerza, sino porque todo estaba diseñado para quebrarte: el hambre, la ignorancia, la suciedad, la violencia y el miedo. Ahora lo sabes. Vivimos en una era donde la medicina existe, la justicia es imperfecta pero real, y la información viaja a la velocidad de un clic. Si te sorprendió todo lo que aprendiste hoy, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete al canal para más historias que te harán ver el pasado con otros ojos, y valorar tu presente como nunca antes. El pasado no perdonaba. Pero hoy tú puedes elegir saber.